Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos comunicándonos y reuniéndonos por este medio para seguir alimentando a nuestro nuevo hombre y nuestra nueva naturaleza. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bien precioso, muy lindo, que se llama Ten ánimo, levántate. Un milagro, vamos a decirlo así, que quizás no es de los más conocidos del Señor Jesucristo. Creo que es uno de los menos enseñados, de los más olvidados, pero nos vamos a dar cuenta que en este milagro que Él hizo a la orilla de la playa, pues fue un milagro muy importante que tiene mucha enseñanza ahí para cada uno de nosotros, y por eso es tan importante que nosotros tengamos la bendición completa. Entonces, como siempre, yo te he dicho que siempre voy a tratar de ser bien breve, de ser conciso, y precisamente para eso yo te ruego que siempre me tengas un poquito de paciencia. Y en este caso, como te decía, el Señor Jesucristo, cada vez que se encontraba con sus discípulos, cada vez que se encontraba con ellos, y básicamente cuando llegaba de sorpresa, Él tenía una frase, Él tenía unas palabras siempre. Lo que Él decía era: no teman, soy yo. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta que Él, como te decía, que este milagro es uno de los más desconocidos o de los que menos se predican. Vamos a ir aprendiendo que el Señor Jesús pues tiene una gran enseñanza ahí para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, luego de saludarlos y de darle la bienvenida a su programa, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Y entonces el tema para esta noche se llama Ten ánimo, levántate. Muy bien, entonces, como te decía, el Señor Jesucristo, cada vez que se acercaba a las personas, siempre era para decirles no teman, pero en esta ocasión Él utiliza otro término. Y para esto yo te voy a pedir que tú vayas conmigo ahí a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 del verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, como te decía, este es uno de los milagros que no es algo desconocido, o es uno de los menos predicados o menos enseñados, pero aquí nosotros en este milagro que el Señor Jesucristo hace, nos vamos a dar cuenta que Él nos quiere enseñar muchas cosas, que Él quiere que podamos nosotros aprender de todo eso. Entonces, lo primero que quiero recordarte es que hemos estado aprendiendo que tú y que yo somos trinos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes alma, tienes cuerpo y tienes espíritu. Y eso quiere decir que las tres partes de nuestro ser también tienen necesidades. Fíjate bien,
Y entonces, si tú vas, por ejemplo, a tu espíritu, yo ya te lo he explicado otras veces, pero solo te lo voy a recordar así muy breve. Por ejemplo, tu espíritu tiene o está conformado también por tres áreas, que es la comunión, la conciencia y la intuición, que son a través de esas tres partes que nosotros nos comunicamos con Dios. Ya te había explicado a ti que una persona, por ejemplo, que no ha nacido de nuevo, una persona natural, alguien que no es cristiano, que el Espíritu Santo no está ahí, entonces su espíritu está muerto. Pero cuando viene el Espíritu Santo y vive, entonces estas tres partes adquieren vida. ¿Eso qué quiere decir? Que para comunicarse con Dios necesitas esa área de tu espíritu que se llama comunión para tener esa relación con Él. La intuición te sirve para saber que es con Él que te estás relacionando y no es a través de tu carne, de tu corazón, o que es un espíritu inmundo que está hablando a tu vida. Y la otra parte que te decía que era la conciencia, que es la capacidad que nosotros ahora ya tenemos de discernir el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el hombre natural le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno, pero cuando ya esa parte de tu espíritu está viva, entonces tú estás listo para tener o empezar a tener una relación con Dios. La otra parte es nuestra alma. Nuestra alma también es trina. Ahí tenemos la mente, tenemos los sentimientos y las emociones y tenemos la voluntad. Y luego tenemos el cuerpo, ¿verdad? Que también es trino. Pero a lo que yo quiero llegar con todo esto es que tú puedas entender que cuando Dios nos ve, también está consciente que nosotros somos trinos y quiere de alguna manera también alimentar esas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando se dice de las necesidades, por ejemplo, de nuestra alma, pues yo ya te dije que en nuestra alma están las emociones y los sentimientos, y podríamos sentirnos, por ejemplo, abatidos, podríamos sentirnos desanimados, podríamos sentirnos tristes, podríamos sentirnos hasta en depresión. Ahí podrían venir los miedos, los temores, la angustia y todo eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que ciertamente no son situaciones que se ven, pero se sienten. Y eso quiere decir que nuestra alma también tiene necesidades. Y si hablamos de nuestro cuerpo, no digamos, ¿verdad? Que ahí están las dolencias, las enfermedades, tantas cosas. Y entonces cuando vemos aquí, en este milagro, vemos que un hombre en ese pueblo es llevado delante del Señor Jesucristo. Pero si tú le pusiste atención a la historia que te leí, es de que este hombre estaba paralítico. ¿Eso qué quiere decir? Que no se podía valer por sus propios medios, que él estaba postrado y que necesitaba de otras personas, fíjate bien, necesitaba de otras personas para que lo pudieran trasladar y lo pudieran poner delante del Señor Jesús. Entonces, fíjate que cuando vemos ahí que lo primero que el Señor Jesucristo le dice a él, fíjate, le dice, ten ánimo. No cabe duda que lo primero que tal vez vio el Señor Jesucristo en esta persona, obviamente sí estaba enferma, eso quiere decir que tenía necesidad de su alma. Y obviamente no había nacido de nuevo, tenía necesidad en su espíritu. Pero fíjate que en lo que él se enfocó primero fue en la necesidad de su alma. ¿Por qué? Me imagino que lo vio abatido, lo vio desanimado, lo vio triste, lo vio mal. Y entonces lo primero que quiso es alentarlo, animarlo, que él pudiera encontrar esas fuerzas, fíjate bien, y quiso hacerlo sentir mejor. ¿Por qué? Porque esta persona, paralítico, obviamente a causa de su enfermedad natural,
en el cuerpo obviamente estaba muy desanimado, como cualquiera de nosotros cuando se siente enfermo, se siente adolorido con alguna dolencia, y más, fíjate bien, si es una enfermedad grave. Creo que no es un secreto que cuando, por ejemplo, una persona es diagnosticada con una enfermedad grave, lo primero que hace es que la persona se desanima y entonces las defensas bajan y la enfermedad está grave. Si es que es algún cáncer o lo desahuciaron o alguna cosa así, pues ahí es el tiempo para que esta enfermedad pues se posicione. Y es natural que los enfermos estén desanimados, estén tristes. Obviamente, si alguien está así, no va a andar alegre, va a andar gozoso, brincando y todo. Obviamente que no. Pero el Señor Jesucristo, fíjate que le habla a él y empieza a animarlo, empieza a ver cómo está su corazón, cómo está su alma. Pero otra cosa también que te tiene que llamar la atención aquí es que cuando te lo leí, dice ahí que el Señor Jesucristo vio la fe de las personas que llevaban al paralítico ante él. Fíjate bien, pues porque alguien podrá decir, bueno, para ser sano necesito tener fe yo. Pero aquí, y así es como está aquí descrito en la Biblia, en el pasaje que te acabo de leer, que es la fe de las personas que llevaron al paralítico la que le llamó la atención al Señor Jesús, porque dice, y viendo la fe de ellos, no dice viendo la fe de él. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Significa que estas personas eran amigos de este enfermo, de este paralítico, y que posiblemente tuvieron que caminar mucho, tuvieron que esforzarse mucho para llevarlo a donde estaba el Señor Jesucristo. Lo más seguro es que tuvieron que construir una camilla, improvisar algo en donde trasladarlo. Y obviamente que si ellos, fíjate bien, si ellos estaban haciendo ese trabajo, ¿es por qué? Porque ya habían oído hablar del Señor Jesús, ya sabían que si lo presentaban ante él, algo iba a suceder. Y por eso es de que al Señor Jesucristo le llama la atención de la fe de ellos. Por eso es muy importante, fíjate bien, que cuando tú ores por alguien, cuando tú estás intercediendo por alguien, tú ejerzas también la fe que el Señor ha puesto en ti, para que el milagro se haga también en la otra persona. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar también aquí. Por el otro lado, te quiero recordar que nosotros como humanos nos enfermamos, ¿verdad? ¿A causa de qué? A causa de que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Y entonces él quiere robar nuestra bendición, robar nuestra paz, enfermar nuestros cuerpos, ¿verdad? Hacernos la vida imposible. ¿Por qué? Porque todo se originó allá en el huerto. Pero es el enemigo el que aprovecha también para desanimarte, para hacer que tú oigas palabras de desaliento, para que de alguna forma arruinarte el día o arruinarte aún la vida o incluso arruinar una relación familiar. Ahora, también tú tienes que estar consciente, amado hermano, que los amigos estos se dieron cuenta que posiblemente su familiar, posiblemente su amigo tenía esa necesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes ir por esta vida siendo indiferente ante las necesidades de las personas, máxime si es en tu propia casa. Tú no puedes ser indiferente o indolente a las necesidades que hay con las personas. ¿Por qué? Porque cuando se ama, fíjate bien, cuando se es cristiano, pues tú ya no puedes vivir esa vida así. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos ya a quitar nuestra mirada de nosotros mismos, de ver qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que me hace bien, sino que empezamos a dejar de vernos a nosotros mismos para empezar a ver a nuestro alrededor, y nos vamos a dar cuenta que posiblemente hay muchos paralíticos espirituales alrededor tuyo. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como estos amigos, que mínimo eran unos 2, 3, 4,
hicieron su esfuerzo, no se acomodaron, no fueron indolentes, no fueron indiferentes a las necesidades. Hicieron todo lo posible por presentarlo ante Jesús porque sabían que algo iba a ocurrir ahí. Así lo mismo lo que el Señor nos quiere enseñar en esta oportunidad es que si nosotros no somos indiferentes, sino que nosotros nos comportamos como amigos, como cristianos, como alguien que ama, como gente de fe, y si logramos presentar a estos paralíticos espirituales delante de Cristo, algo va a ocurrir con ellos. Y aquí es en donde yo te he dicho siempre que la obligación primaria tuya y mía es nuestra familia. No importa, puede ser, fíjate bien, que quizás estén sanos en cuanto a su cuerpo, tienen juventud, tienen salud y todo, pero su alma quizás está enferma. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Que para presentarse delante de Dios, no se necesita que la persona tenga un cáncer, que la persona tenga una enfermedad crónica o que le hayan diagnosticado algo y entonces hay que buscar a Dios. No, fíjate que yo ya te expliqué hace un rato que también nuestra alma también tiene dolencias, nuestra alma también tiene enfermedades y por ejemplo, si hay alguien por ahí que está triste, está desanimado, desalentado o está con temores, con miedo, con angustias, etcétera, etcétera, también es alguien que puede ser presentado delante de Dios para que sea sanado ¿de qué? De su alma, aunque su cuerpo esté bien. Pero ponte tú que está sano, fíjate bien, y que aparentemente sea una persona que está con energía, que está trabajando, que está apasionada y que pareciera ser de que no está desanimada, sino que está básicamente alentado. Bueno, déjame decirte que si tú sabes que esta persona no ha nacido de nuevo, también está su espíritu, que también tiene esa necesidad de comunicarse con su Dios y también es necesario que lo presentemos ante Dios. ¿Para qué? Para que pueda recibir esa sanidad completa. Ahora, quiero recordarte que para Dios es más importante la sanidad de tu espíritu, perfeccionarte ahí en tu espíritu, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque yo sé que para nosotros, desde un punto de vista terrenal, la salud del cuerpo es prácticamente primaria, porque si me duele a mí algo, fíjate bien, a mí no me interesa ninguna otra cosa más, sino quitarme primero el dolor y de ahí viene cualquier otra cosa. Eso quiere decir de que se vuelven necesidades primarias. Pero también muchos no están conscientes de eso, que la necesidad primaria es en el espíritu, luego es el alma y de último es el cuerpo. Esa es la valoración que tiene Dios. Fíjate bien, nosotros hemos invertido todo eso. Primero es el cuerpo, de ahí el alma y de último dejamos el espíritu. Pero aquí es donde Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Él te diseñó. Él tiene el manual de cómo fue que Él te hizo y Él sabe qué es lo que realmente necesitas tú. Entonces, quiero recordarte que así como el Señor Jesucristo dio esas palabras de ánimo, fíjate bien, de aliento, también ahora ya no va a venir una voz del cielo que le diga a las personas, ten ánimo, no, sino que Dios, fíjate bien, primero te quiere utilizar a ti, que seas tú ahora esa persona que ahora da ánimo, que seas tú ahora esa persona que tiene palabra de vida, que tiene palabra de aliento. Recuérdate que hace un rato yo te dije que el enemigo es el que provoca el desánimo, el desaliento, la depresión, el que da palabra de condena, etcétera, etcétera. Y fíjate bien, que así como Dios utiliza o te utiliza a ti para dar palabra de ánimo, de aliento, de vida, también el diablo utiliza a otras personas para desanimar y desalentar a otros. Ahora, tú tienes que tener mucho cuidado de ser un instrumento en las manos de Dios y no ser un instrumento en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta los mismos cristianos resultando
o resultamos a veces condenando a otros, señalando a otros, juzgando a otros, diciéndoles palabras de muerte y no de vida, desanimándolos en lugar de animándolos. Entonces tú tienes que entender que lo que Dios nos quiere enseñar aquí en este milagro es que Él quiere utilizarte a ti para que seas tú esa persona que siempre tenga esa palabra de ánimo y de aliento para aquellos que están en esa condición. Por eso es tan importante que tú no seas indiferente, que no seas indolente y que tú empieces a abrir tus ojos espirituales y darte cuenta que posiblemente estás rodeado por paralíticos espirituales. Y entonces lo que Dios quiere es que utilizarte a ti. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, pues Él ya se fue al cielo, pero dejó su iglesia para continuar la obra que Él hizo. Ahora eres tú, fíjate bien, el que tienes que hacer esta obra. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, y mayores cosas que estas harán ustedes. Él nos dio su autoridad, Él nos dio su poder, Él nos dio su Espíritu Santo, nos dio de su unción, y ahora nosotros con eso que Él ya nos dio, nosotros lo tenemos que dar. Ahora, debes de tener mucho cuidado de guardarte, de no ser de las personas que en lugar de estar haciendo lo correcto, pues te dejes utilizar por el enemigo. ¿Cómo? Fíjate bien, pues, después de que el Señor Jesucristo ya había sanado a esta persona y le había dicho que sus pecados habían sido perdonados, fíjate bien, sanó también su espíritu, porque aquí podemos decir que lo que el Señor Jesús hizo fue una obra integral. Sanó su espíritu, fíjate bien, cuando le dijo tus pecados te son perdonados. Sanó su alma y también sanó su cuerpo. Eso quiere decir, es un milagro integral, es un milagro a nivel de todo nuestro ser. Pero fíjate bien, ahí habían otras personas que no nos vamos a cansar de denunciarlas, no nos vamos a cansar de desenmascararlas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la misma iglesia se dan este tipo de personas, a veces en la misma familia, etcétera, etcétera. Pero fíjate tú que cuando te leí el pasaje decía ahí que habían quienes que en lugar de alegrarse, en lugar de estar de fiesta porque una persona había alcanzado la sanidad, habían sido testigos de uno de los milagros que hacía más de 400 años que no se veía. O sea, ellos nunca habían visto nada de eso y estaban presenciando algo glorioso. Vienen ellos y se molestan, se enojan. ¿Por qué? Porque alguien está recibiendo bendición. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Vienen y empiezan a decirle al Señor Jesucristo que es un blasfemo, así como tú lo oyes. Yo te lo acabo de leer. Vienen y empiezan a acusarlo a Él que está en contra de la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué acusan a Jesús de blasfemo aquí y que está en contra de la ley de Moisés? Está bien sencillo. ¿Sabes qué es lo que estaban pensando ellos? Que según la ley de Moisés, esa persona que estaba paralítica ahí era porque había pecado. Fíjate. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona no se merecía ser sano. Esa persona estaba en un lecho porque se había portado mal y entonces era justo que pagara por el daño o por el pecado que según ellos había hecho. Y entonces Jesús estaba quebrantando la ley. Jesús al bendecirlo estaba en contra de Dios, y lo que no se estaban dando cuenta de ellos, como yo te lo he enseñado hace unos días aquí, es que el Señor Jesús vino a establecer un método diferente, una dinámica diferente. Él vino con una nueva doctrina, con una nueva enseñanza. Él vino a establecer un nuevo pacto y una forma diferente en que las personas se iban a relacionar con Dios. Pero ellos estaban ciegos, ellos tenían una venda en sus ojos y imagínate tú cómo podrían tener su corazón de que se enojan, se molestan cuando otra persona es bendecida. Déjame decirte que hoy en día hay muchos cristianos que no les cae en gracia que quizás a algunas personas lleguen a la iglesia y que de primas
a primeras vengan y sean prosperados, que el Señor los está bendiciendo y todo, porque dicen, no, yo tengo más tiempo de ser cristiano, o yo he trabajado en esto, yo he servido en esto, y el Señor todavía no me ha dado cosas como esas. Pero aquí el Señor Jesús viene y les dice que realmente Él tiene ahora el poder y la autoridad para cambiar las cosas, y eso fue lo que sucedió. Y aquí es en donde tú tienes que saber que ahora no nos importa lo que las otras personas piensen. Lo que nos importa es, o lo que debería de importarte a ti es, hacer lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Qué es lo que te debería de importar a ti? Es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que nosotros podemos dejar de hacer muchas cosas y nunca vamos a tener contenta a la gente. O empezar a hacer muchas cosas y tampoco los vamos a tener contentos. Y aquí tienes un ejemplo tú. Si el mismo Señor Jesucristo, que no cometió pecado, que no cometió falta, Él era santo, Él era puro, Él que no vino, fíjate bien, sino a cumplir la voluntad de Dios, sino a agradar a Dios. Bueno, ya aquí, nuevamente en lo que te acabo de leer, ya las mismas personas estas que andaban detrás de Él para ver cómo le causaban daño, empezaron a acusarlo de blasfemo, ¿verdad? Y ya te he comentado en otras oportunidades que lo acusaron de todo, de bebedor, de fiestero, de pecador, amigo de pecadores, de blasfemo, de loco, de endemoniado, de muchas cosas. Y entonces tú tienes que concentrarte, ¿verdad?, en que el Señor te ha comisionado para algo, te ha levantado para algo, te ha dado un ministerio para que tú puedas venir y ejercerlo. Ahora, el principio en el nuevo pacto es que nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia, dice. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si tú eres una persona que conoces el amor de Dios, que sabes que Dios es amor y el amor está en ti, entonces tú vas a empezar ya a quitar tu mirada de ti y empezar a ver a tu alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos de ser indiferentes, no debemos de ser indolentes ante las necesidades que hay a nuestro alrededor. Segundo, que Dios te ha animado a ti, te ha dado vida a ti, fíjate bien, para que tú ahora vengas y seas alguien que también dé lo que tiene. Si tú tienes vida, tú vas a poder dar palabras de vida. Si tú tienes ánimo, tú vas a poder dar palabras de ánimo. Si tú tienes gozo, vas a poder dar palabras de gozo. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que Dios quiere usarte a ti también para que las personas que están a tu alrededor puedan conocerle a Él. Ahora, debemos de animarnos a nosotros primero, debemos de levantarnos. Así como el Señor Jesús le dijo a él, ten ánimo, levántate, y él se levantó. Eso ya ocurrió con nosotros, fíjate bien, y con esto quiero ir terminando. Yo no sé si tú te recuerdas, yo sí me recuerdo bien, que hubo un tiempo en que yo no conocía al Señor Jesús, estaba igual que este paralítico, estaba paralítico espiritualmente, estaba tirado, botado, y fíjate bien, hubieron amigos míos que me conocían y empezaron a orar por mí, empezaron a interceder por mí, llegaban a evangelizarme, me llegaban a traer para ir a la iglesia. Creo que nosotros no debemos de olvidarnos que nosotros un día estuvimos en esa misma condición, que estábamos alejados, estábamos apartados, estábamos paralíticos espiritualmente, pero que Dios utilizó a alguna persona que te conocía. El Señor utilizó a tus amigos, a tus familiares, ¿verdad? Él utilizó cualquier medio para que tú pudieras ser alcanzado. Y ahora que tú fuiste alcanzado, ahora Dios te utiliza a ti para que tú puedas alcanzar a todas aquellas personas que están a tu alrededor.
Es bien importante que entiendas que ahora las palabras de la vida están en tu boca. Pero también la palabra de Dios dice que las palabras de muerte también están en nuestra boca y que nosotros tenemos que escoger hablar las palabras de vida, hablar las palabras de aliento para poder bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ten ánimo, fueron las palabras que el Señor Jesús le dio a aquel que estaba desanimado. Le dijo, levántate, porque lo sanó. Pero cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, entonces lo salvó. Y ahí quiere decir que nuestro espíritu adquirió vida. Y así hubo un día tú fuiste animado, tú fuiste salvado y tú fuiste sanado o restaurado. Bueno, pues hay que dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia, y este es el tiempo en donde Dios quiere utilizarte a ti para bendecir a todas aquellas personas que están a tu alrededor. Hoy es un tiempo bien difícil a nivel mundial y ya no hay solamente necesidades en cuanto a enfermedades, sino que también hay muchos necesitados materialmente hablando. Y también en ese sentido el Señor nos ha enviado también, ¿verdad? Para que nosotros no solamente podamos compartir el pan de vida, sino que también el pan diario. Así que yo te animo también que en la medida en que tú puedas apoyar y ayudar a aquellas personas que están con una bandera blanca con necesidad, pues tú también lo puedas hacer. Muy bien, quiero concluir, quiero orar por si hay alguien en esta hora que quizás sabe que necesita ser sanado en su alma, que necesita ser sanado en su cuerpo, que necesita ser sanado en su espíritu. Bueno, pues lo que hay que hacer es recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y yo quiero orar por si alguien no lo ha hecho o por si alguien quiere pues renovar su pacto con el Señor, renovar sus votos. Este es el tiempo para hacerlo. Yo quiero orar por ti y al final pues quiero orar por tu familia. Entonces, si alguien va a recibir al Señor Jesús, quiero que repita conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu Hijo Jesús que subió a la cruz en mi lugar. Yo lo recibo como Señor y Salvador. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el día de mañana nos miramos nuevamente por este medio a las 8 de la noche. Bendiciones para todos.